va? Hoy vamos a hablar de Virgo. Estoy particularmente entusiasmada con este vivo porque Virgo es uno de mis signos favoritos y me doy cuenta que tiene esta particularidad de ser muy mal evaluado porque se considera un signo aburrido. Todo el tiempo se lo asocia con que ordenar y limpiar y llevar la agenda, que puede ser, vamos a ver después el porqué de eso, pero tiene un significado mucho más trascendental que simplemente el hecho de ser obses de todo y que les agarre el maricondo de las cosas. Hay mucho más detrás de esto. Bueno, vamos a empezar hablando de un poco de dónde viene Virgo. Virgo es un signo de tierra y es un signo mutable. Esta es una gran particularidad que para mí representa este signo, porque en general la tierra representa la estabilidad, lo concreto, la búsqueda de lo que es tangible. Piensen que de los 4 elementos, la tierra es la única que se puede agarrar, que se puede moldear, que es la más tangible de todas. Incluso el agua, que digamos en el top 4 de tangibilidad de los elementos, es el que más o menos se puede agarrar, pero se nos escapa entre las manos, lo tenemos que contener en un frasco, y la tierra es la que está ahí sólida, es dura. Entonces sucede un fenómeno muy particular cuando estamos combinando un signo que tiene tanto que ver con la tierra, pero que al mismo tiempo se está relacionando con la mutabilidad, que tiene que ver con el cambio, con el movimiento, con el dejar que una cosa finalice para que empiece otra. Estos son los rasgos de la mutabilidad. Entonces tenemos una pequeña contradicción interna que nace en este signo, porque nos encontramos con que es un signo que le gusta mucho la estabilidad, pero al mismo tiempo está cambiando todo el tiempo. Entonces, a mí me gusta mucho relacionar a Virgo con la arcilla. La arcilla viene de la tierra, pero al mismo tiempo no es como la tierra de un ladrillo o como la tierra que pisamos. Es una tierra diferente, se puede moldear, y esa forma en la que lo moldeamos nos puede generar una herramienta. Podemos armar cosas que no sean de utilidad, podemos hacer un plato, podemos hacer un tenedor. Y un poco esa es la esencia de Virgo también, esta cuestión de la utilidad, de cómo yo puedo moldear todo eso que está a mi alrededor y que funcione, que tenga un sentido. Vamos a hablar un poco primero cuál es el símbolo de Virgo. Virgo es la Virgen, pero acá ya tenemos algo que desmitificar. No es la Virgen entendida como la figura religiosa de la mujer que es pura. En realidad tiene que ver con la pureza, pero no es del lado sexual. En realidad Virgo tiene que ver con la inexperiencia, que parece pureza, pero que en realidad es porque nada la poseyó, nada la retiene, no quiere nada y no teme nada. Entonces ahí tenemos una de las cosas hermosas de este signo, y es que es una persona que tiene la conciencia libre de cualquier tipo de condicionamiento y puede trabajar en sí misma, como tenemos que trabajar todos nosotros, en poder mejorar, en ayudar, en poder utilizar nuestro tiempo en algo que sea productivo y útil y que nos ayude a evolucionar como seres humanos. Entonces ahí está un poco la magia que tiene Virgo, y que a veces se lo asocia con cosas súper aburridas como el trabajo, y en realidad es el trabajar para mejorar. Pero en ese sentido hay un montón de opciones que no solamente tienen que ver con el tema de trabajar. Entonces, también otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta, que esto sucede con todo el zodíaco, es que todo signo supera algo que hacía el signo anterior y tiene que tolerar algo de lo que hacía ese signo anterior, porque luego este mismo signo también va a ser superado por el siguiente. Eso no significa que el signo que está, digamos, anteriormente es todo peor que este, simplemente que su defecto, en este caso el defecto de Leo, es algo que Virgo va a aprender a superar. Entonces, ¿cuál es el defecto o esa falla? Que todos los signos la tienen, ¿eh? No hay signo perfecto. Leo, entonces, es el show, ¿sí? Es digamos, el mostrarme, el brillar. Y viene Virgo y le dice, está todo bien con que te muestres, pero ¿qué tal si profundizamos en un propósito para esto? Que eso que vos estás haciendo, que ese show que vos estás mostrando, tenga una utilidad. Entonces ahí es donde entra la esencia de este signo.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de la clave del signo. ¿Qué quiero decir con clave? ¿Cuál es esa cosa que lo mueve? ¿Cuál es el motor de Virgo? Es el detalle. Porque mientras que teníamos a Leo mostrando toda la grandilocuencia, Virgo viene a decir, ¿cómo puedo hacer yo para perfeccionarme si esto es lo que estoy buscando? Mirando esas pequeñas cosas que vienen a ser los engranajes que se encuentran adentro de ese reloj y entendiendo cómo las puedo modificar para que funcionen. Entonces empieza esa transformación personal, porque yo, como Virgo, como la esencia del signo Virgo, empiezo a mirar cuáles son las cosas que internamente residen en mí y cómo las puedo cambiar, entendiendo que poco a poco van a empezar a mejorar. Por eso es que Virgo también tiene una relación muy fuerte con el cuidado del cuerpo. Por eso yo voy al médico, yo hago ejercicio, sigo una rutina determinada de alimentación. Virgo no se preocupa por el cuerpo simplemente porque sí. Entiende que también esto forma parte de esos cuidados que lentamente hacen que yo rinda mejor. Porque no existe otro signo que entienda más que Virgo que cuidar el cuerpo es cuidar el canal mediante el cual yo puedo hacer cosas útiles. Acá viene una cosa que también mueve a Virgo y es el descontento. Porque al no estar ya atado a este ego de soy hermoso y soy perfecto que tiene Leo, Virgo entiende que tiene defectos y por lo tanto está constantemente queriendo mejorar. Ve en sí mismo y también en los demás un montón de cosas que le parece que pueden mejorar y no se va a quedar cruzado de brazos diciendo esto es una porquería. Va a tratar de influenciarse a sí mismo y al resto para poder mejorar. La clave de Virgo también está en atravesar la humildad para comprender esa tarea. Porque si no somos humildes, no entendemos cuáles son nuestros defectos y si no lo aceptamos, no vamos a poder mejorarnos a nosotros mismos. Como Virgo es un signo que está todo el tiempo queriendo mejorar, se vuelve hipercrítico. Como se vuelve hipercrítico, parece que viniera acá a decirte que la tiene recontra clara y cuáles son las cosas que vos tenés que hacer para mejorar. Y en realidad no es eso lo que te está queriendo imponer. En realidad, esta persona tan hipercrítica también es hipercrítica consigo misma. Pero es lógico que para las personas que no hacen un análisis más profunda de esa esencia, lo primero que van a pensar es, uy, este viene acá a decirme qué es lo que tengo que hacer porque se cree mejor que los demás. Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son las estrategias de este signo para lograr sus objetivos, ¿sí? Acá tenemos la meticulosidad, primero, esta cosa de que todos estamos fijándonos en las cosas grandes, pero ellos van a lo chiquito. La practicidad, en este sentido de buscar aquello que tenga una utilidad. El orden, ahí tenemos esa cosa que después termina dándole fama a la gente virginiana como que son mega ordenados, pero el orden, entendiendo la practicidad. Entonces ahí es donde dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para ser eficiente? Tengo que empezar a dividirme y analizar, porque sé que si los detalles están bien hechos, estoy cubriendo esos pequeños huecos que hacen que yo no pueda avanzar y que quizá otras personas pasan por alto. Entonces, ahí empieza el hambre del potencial. Vemos el potencial, quiero explorarlo hasta que quede perfecto. Es un pragmatismo realista el que tiene Virgo. Y eso es lo interesante, que el realismo viene de la Tierra y que el pragmatismo es algo ligado a la mutabilidad. Si yo quisiera ser práctica, pero estoy todo el tiempo endurecida en un lugar, me va a costar la practicidad porque no me quiero mover, no me quiero adaptar a lo que tengo alrededor. Y también esto trae como derivativo que otra estrategia de Virgo es la capacidad de ser de ayuda para otras personas, expresarse a través de la tarea, volverse su trabajo para mejorar, tener la humildad para comprender que siempre se puede mejorar. Les cuento también un poco cuáles son los recursos que desarrolla Virgo en el momento en el que alimenta justamente estas estrategias que tiene. Ver los detalles hasta lo más pequeño es uno de sus recursos, entendido como habilidad. Otras personas no se dan cuenta de las cosas que ellos notan o que ellas notan. Y el ver con claridad justamente hace que no descansen hasta que se detecta el error, o que una vez que se detecta el error no se conforman hasta que se resuelve. Y por eso no hay tiempo que perder con Virgo, hay que mejorar, hay que ocuparse de las cosas. No están en el estado de preocuparse, están en el momento de hacer.
es una mente cuidadosa que quiere ocuparse y que siempre tiene disposición a ayudar. No hay nada más lindo para Virgo el saber que es útil, el saber que puede contribuir a la necesidad de su entorno. Entonces ahí tenemos otra cuestión también que tiene que ver con la humildad. Si yo quiero mejorar simplemente por un deseo egoísta, no es lo mismo que si yo quiero mejorar y ofrecer a los demás. Entonces, lo bueno que tiene Virgo es que te puede criticar todo lo que quieras, pero al mismo tiempo te va a tratar de ayudar. No es que se va a cruzar de brazos y decir, ¡ja! Vos estás haciendo las cosas mal. Entonces, acá es aceptar esa trampa que se ponen de detectar puras deficiencias personales, que es la causante no solo de falta de autoestima, sino de un disconformismo tan completo y tan constante que hace que, dicho en criollo, no hay nada que les venga bien. Si nos ponemos a razonar un poquito, la realidad es que no existe nada que sea perfecto, y si lo fuera, probablemente sea aburrido. Venus en Virgo, ¿son meticulosos para buscar pareja? A ver, sí, pero también al mismo tiempo no suelen ser personas que encuentren a la persona que eligieron defectuosa. Ojo con esa diferencia. ¿Y por qué digo esto? Porque si vos sos una persona que pone tantos filtros antes de elegir estar con una persona, una vez que estás, probablemente te guste mucho esa persona y no tengas tanto que criticarle. Entonces, es como que hacen esa especie de selección previa bastante delicada y por lo tanto no les va a gustar zambullirse en una relación al toque. Otra cosa también que tiene Venus en Virgo es que disfruta mucho de las rutinas en pareja, de esta cosa de ir mejorando un intercambio con el otro, por lo cual seguramente sean personas que les gusta empezar a hacer cosas chiquitas con la persona que tienen al lado y ver cómo funciona esa dinámica conjunta. Ascendente Virgo, ¿qué tendrían que incorporar como lección de vida? ¿A ser más prácticos? Vamos a analizar algo que sirve mucho para analizar el ascendente, siempre mirar cuál es el signo que viene atrás, eso ayuda muchísimo. Si tenemos ascendente Virgo, nuestra casa 12 está habitada por Leo. Leo y la casa 12 en este caso están representando una inercia, que esa inercia tiene un poco que ver con qué es lo que sucede en el vientre de nuestra madre, qué es lo que pasa, que es algo que traemos aprendido, pero está muy guardado en nuestro inconsciente porque en ese momento no podíamos razonar. La inercia de un ascendente Virgo es la de brillar, es la de llamar la atención, es la de que nos feliciten, y justamente el ascendente Virgo se tiene que correr de ese lugar y entender que está acá en la vida para perfeccionar, para aportar algo, para servir de utilidad en algún sentido. Y no por eso significa que no vaya a brillar, porque hay mucha gente que tiene esa posibilidad de brillar igual, pero se va a dar cuenta que en realidad se nutre mucho más en el momento en el que pone en funcionamiento sus habilidades para algo que pueda aportarse a la sociedad. Y un ejemplo que me encanta de ascendente Virgo es Stephen Hawking. Stephen Hawking es un tipo que ustedes no sé si lo conocen, es un físico cuántico que hizo grandes aportes y descubrimientos a la humanidad y sin embargo, lamentablemente, fue atacado por una enfermedad degenerativa que lo puso en silla de ruedas y hasta incluso no poder hablar desde muy joven. Sin embargo, el tipo nunca se detuvo a hacer lo que quería hacer para tratar de ser de utilidad, y si leen libros de física cuántica de Stephen Hawking, tiene una particularidad que muy pocos libros de física tienen. Él supo adaptar un lenguaje que es muy difícil de entender para que lo entendamos todas estas personas, por ejemplo, muchos de ustedes y como yo, que no entendemos nada de física. Es decir, que él adaptó el lenguaje para que lo podamos distribuir y lo podamos compartir y podamos entender la física cuántica de manera sencilla. Eso es un gran ejemplo de un ascendente Virgo. Yo tengo un obstáculo, tengo un problema, en este caso un problema físico, y sin embargo voy a hacer todo lo posible por encontrar una utilidad en mi vida y ofrecerla al mundo antes de morir. La luna en Virgo es una luna que primero preguntémonos qué hace la luna. La luna nos hace sentir comodidad en algún punto, también nos hace sentir amor, es nuestra manera de expresar el amor,
¿sí? Lo expresamos como ofreciéndole comida a alguien, dando abrazos, diciendo palabras lindas, mostrándolo en gestos. ¿Cómo lo hace la luna en Virgo? Justamente esto último, en los gestos. Recuerden que dije que es un signo de la practicidad. Es decir, que vos de luna en Virgo no podés esperar que sean los reyes de decirte las cosas, de hacerte un show, de hacerte un poema, de demostrártelo mucho a grandes rasgos. La verdad que no lo van a hacer, pero sí, si prestás atención, te vas a empezar a dar cuenta que son personas de las demostraciones. Capaz decís, ay, mira qué lindo ese cuaderno, y te vas. Y de golpe, en un mes, llega la fecha de tu cumpleaños y aparece esa persona con ese cuaderno del cual habías hablado vos hacía un mes. Esa es la hermosa particularidad que tiene la luna en Virgo, que escucha, presta atención, mira los detalles, se da cuenta qué es lo que a vos te hace falta, qué estás necesitando, y te regala algo que te resulte útil y que quieras. Y así se comportan en este sentido desde el compañerismo, ¿sí? Son personas muy presentes, gente que si sabe que salís tarde del trabajo te va a esperar con la comida, que si sabe que te cuesta mucho levantarte temprano te va a ayudar a levantarte. Pero al mismo tiempo, también el déficit que pueden llegar a tener en las relaciones es que les cuesta mucho salirse de esta cosa lógica, práctica, y tratar de incorporar un poco la sensibilidad. Entonces también van a ser personas que capaz, cuando te largas a llorar, te van a preguntar por qué llorás, si no sirve para nada que llores, o capaz van a tratar de buscar una solución a los problemas que tengas, y a veces no hay solución a los problemas, necesitamos un abrazo y que se nos pase la mala onda. Entonces también tengan paciencia con estas lunas en Virgo, que pueden tener estas particularidades medio complicadas, porque les cuesta salirse de esto de todo lo tengo que tener analizado, y a veces no me doy cuenta que las emociones no pueden recibir tanto análisis. Tener Marte en Virgo en la casa 11, ¿qué significaría? Bueno, primero, como siempre digo, cuando vemos esas cosas que son ya de 3 factores, los tenemos que desgranar en uno solo. Primero, Marte en Virgo. Nos olvidamos en qué casa está por ahora. Marte, tenemos acá la acción, el trabajo, la forma en la que yo me muevo. Es decir que Marte en Virgo es una persona muy perfeccionista para trabajar, alguien que tiene proyectos que le tienen que resultar y le tiene que servir. Por lo tanto, esta es una persona que en general no va a tener mucho tiempo libre, y si lo tiene, igual le va a gustar hacer cosas útiles en el tiempo libre. El Marte en Virgo es muy bueno para la gente del multitasking, que pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, o que les gusta entrar a un trabajo y ver de qué manera pueden perfeccionar una cola de producción o una manera de hacer las cosas, un método de trabajar, y encontrarle la vuelta para que funcione mejor. Por eso para mí Marte en Virgo es el gran usuario de Excel. Me parece un excelente ejemplo, más que incluso el Sol en Virgo, porque acá ese Excel yo le encuentro una utilidad y lo hago funcionar. ¿Qué es lo que sucede con Júpiter en Virgo? ¿Qué es Júpiter? Júpiter es cómo yo mido el éxito para mi vida. ¿Qué interpreto yo como éxito? ¿Qué me parece que es mejorar o cómo me puedo expandir? Cuando yo tengo Júpiter en Virgo, me importa la expansión desde el trabajo. Entonces soy una persona que tiene que estar siempre trabajando para sentir que realmente está mejorando en su vida. Son personas que, por ejemplo, sufren mucho cuando les obligan a no trabajar, a no moverse, a menos que, bueno, estén de vacaciones, ¿no? Todos los seres humanos les gusta estar de vacaciones, pero tiene que estar haciendo algo que sirva. Y por eso también Júpiter en Virgo, aunque no esté dedicándole tiempo a su trabajo, va a tratar de encontrar la vuelta para ayudar a los demás, para ocuparse de su familia, de la gente que está a su alrededor, de sus amistades, a ver qué necesitan o cómo puede hacer para mejorar sus vidas también. Es importante porque también un Júpiter en Virgo habla de una persona que, como quiere mejorar todo el tiempo, seguramente le interesa estudiar todo el tiempo, porque esa es otra manera que tenemos de mejorar. Así que no sería de extrañar que esté siempre anotándose en cursos o talleres para aprender algo nuevo, sentir que se va perfeccionando. Mercurio en Virgo. Bueno, acá surge algo interesante con Mercurio en Virgo. Mercurio, mejor dicho, vamos de nuevo. Todos los signos tienen un planeta que los rige. Ese planeta funciona como si fuera una especie de padrino del signo, es decir, que lo favorece. Hay algo que manifiesta la energía de ese signo que es muy similar o entra dentro del área y los factores que cubren
en este caso, lo mismo que hace Mercurio. ¿Por qué? Porque Virgo tiene que ver con el perfeccionamiento y por eso, para eso necesitamos información. Y adquiriendo información vamos a encontrar la manera de incorporar la forma de mejorarnos. Entonces Virgo de alguna forma es otra manera de mostrar la manifestación de la inteligencia que tiene Virgo, que tiene Mercurio. Entonces, acá encontramos que si Mercurio está en Virgo, se llama domicilio. Y domicilio significa que el signo está muy bien emplazado. Por lo tanto, no va a haber una contradicción interna para la persona. La persona manifiesta su inteligencia, se comunica y hace las acciones que plantea Mercurio de una manera muy claramente ligada a lo intelectual o a la información. Entonces acá tenemos una persona que estudia de muy buena forma, tiene muy en claro cómo ser eficiente con la información, sabe resumir, descubre en un libro de texto cuáles son los detalles importantes y cuáles no valen la pena ponerlos en marcha. Otra cuestión también interesante es que van a ser muy sintéticos para hablar, te van a decir exactamente lo que es importante y no se van a gastar en detallitos que quizá es irse por las ramas, y por lo tanto también son excelentísimos para enseñar. Muy particular que su perfeccionismo también se ve mucho en cómo se desarrollan y son buenos, por ejemplo, para detectar errores. Si tenés que presentar un trabajo, puedes pedirles que te corrijan los errores de ortografía, que vean cómo planteaste las frases, etc. ¿Qué es lo que sucede con Plutón? Plutón, al ser un planeta muy lejano al Sol, tarda muchos años en cambiar de signo. En el caso de Plutón, tiene una órbita muy extraña, es decir, que a veces está entre 12 y a veces a 24 años en un signo, y Plutón en un signo, en vez de representar algo personal tuyo, te va a mostrar algo generacional. Es muy interesante ver cuál es la generación anterior de Plutón en Virgo y la posterior para entenderla también. Plutón en Leo era la época que ya era posguerra, ya la generación de Plutón en Cáncer eran los que habían ido a la guerra, que ya se estaban recuperando de la Segunda Guerra Mundial, y viene Plutón en Leo, que es la época de la explosión de Hollywood, del show, del mostrarme, de ser alguien desde la creatividad. Entonces aparece Plutón en Virgo en la época en que empiezan a incorporarse máquinas a las revoluciones industriales más modernas, que tiene que ver con el utilitarismo, el trabajo, la búsqueda de que las cosas tengan un significado dentro de una cadena de producción, pero también que la tecnología me puede ayudar. Es la incorporación a nuestra vida cotidiana de cosas que nos ayuden a mejorar nuestra vida, como por ejemplo aspiradoras, con mini componentes. Las computadoras aparecen en la época de Plutón en Virgo, es decir, que teniendo Plutón en Virgo, yo pertenezco a una generación que tiene que ver con el trabajo y con buscarle la utilidad a las cosas. ¿Y por qué dije que hay que analizar el siguiente? Porque el que viene después es Plutón en Libra, y este Plutón, Libra, equilibrio, la paz, esta cosa de la igualdad, es justamente la generación de un montón de pacifistas, gente que estaba hablando en contra de la guerra, porque en ese momento ya se estaba cociendo el tema de la Guerra Fría, de Estados Unidos en pelea con Rusia constantemente y la amenaza constante de que algo malo iba a suceder. Virgo en casa 9. Algo que me encanta de la casa 9 es que tiene que ver con la búsqueda del conocimiento, y esa búsqueda del conocimiento está motorizada por el entender cuál es la verdad. Y la verdad es algo siempre relativo y depende también de qué clase de persona soy. La verdad para algunas personas es el dinero, para otras es el razonamiento, para otras es ser sinceros, para otros es la religión. Con un Virgo en casa 9, la verdad para esta persona es justamente el razonamiento, es la practicidad, es la lógica. Entonces, Virgo en casa 9 habla de alguien que razona y que evalúa si las cosas están bien o están mal desde la lógica. Es una persona que seguramente si discute de política con alguien se va a preguntar si el razonamiento que le está dando la otra persona tiene una lógica y sirve para algo o si simplemente está divagando. Por eso también es una posición muy buena para ir a las fuentes de las cosas, para no evaluar los temas desde algo que no estamos seguros si es verdad o no, que tenemos que volver a comprobar. Tomemos en cuenta también
que si Virgo está en casa 9, es muy probable que Capricornio esté en el ascendente. Y con Capricornio en el ascendente, ahí ya tenemos a una persona ambiciosa, una persona que tiene que comprometerse con sus responsabilidades. Y si yo me quiero comprometer con una responsabilidad, tengo que pensar con lógica, tengo que creer en el razonamiento, si no se desmorona todo lo que estoy tratando de construir. Virgo en casa 6, acá tenemos un Virgo muy bien posicionado, es una persona que tiene mucha cualidad para adaptarse a sus rutinas, alguien que le gusta trabajar con metodismo, por lo tanto va a ser muy apreciado en sus ámbitos laborales por esa capacidad que tiene para encontrar los detalles. Y si bien Virgo en casa 6 no nos está hablando de vocación y de profesión, ya podemos ver que esa persona se va a interesar por lo menos tratar de desarrollar su vocación o su profesión en algún área que le permita detectar errores y perfeccionar las cosas a su alrededor. Que ninguna posición más que esta tiene esa particularidad de que cuando hay algo que me está yendo mal en el trabajo o cuando hay algo en mi rutina que me está molestando, me enfermo muy rápidamente. Si bien esto es algo que para la astrología pasa para todas las personas, particularmente, Virgo en casa 6 es el top psicosomático de todos. Con Virgo en casa 11, acá tenemos a esta persona que es selectiva con sus amistades, que le gusta elegir personas que sean inteligentes, que razonen. Muy probablemente, si acompaña el resto de la carta, puede ser que le interese generar algún tipo de proyecto laboral con su grupo de amistades, porque es la gente en la que más confía. O también, como Virgo está ahí, nos ponemos en una posición de ser la persona que critica mucho a las amistades, pero para tratar de ayudarlas, en el sentido de, che, fíjate esto digamos, de venderlo de otra manera, o lo que sea. Virgo en la casa 11 también habla de cuál es mi integración a los grupos y siendo un signo que de por sí es un poco humilde, puede llegar a tener cierta timidez para relacionarse, pero cuando elige a una persona que le interesa, es muy probable que se quede en ese lugar, que no le interese tanto estar cambiando de amistades. Virgo en casa 7, en casa 7 ahí se puede manifestar de dos maneras. O bien, puede ser que vos seas la persona que en las relaciones se manifiesta súper perfeccionista y selectiva, o que elijas a personas súper lógicas y selectivas en las relaciones. Pero en cualquiera de los dos casos, el común denominador es que hay algo en los vínculos que te lleva a tener que aprender a perfeccionarte, a buscar los detalles, a poner los pies sobre la tierra y a analizar las relaciones desde la lógica. Virgo en casa 2. Con Virgo en casa 2, acá tenemos una persona que es muy perfeccionista con el tema de la administración del dinero, ¿sí? Es decir, que va a buscar que todos los cálculos le salgan bien, va a hacer la cuenta varias veces. Son personas que además les encanta gastar en cosas útiles. Acá tenemos Saturno que representa la limitación o ese desafío que vamos a tener que incorporar a través de un aprendizaje que nos va a llevar tiempo. Y recordemos que como Saturno cambia de signo cada 2 años y medio, el signo en el que está tu Saturno no te representa tan individualmente, porque hay un montón de gente que nació con ese mismo Saturno en Virgo que naciste vos. Eso lo vas a mirar más por la casa en la que está. Pero sí, con esta información podemos deducir otras cosas interesantes, como que, por ejemplo, estamos hablando de que tu parte de limitación va a tener que ver con el perfeccionismo que tenés para con vos mismo o con vos misma, esta cosa de estar todo el tiempo criticándote, que muchas de esas críticas te auto boicotean y provocan que no puedas avanzar. ¿En qué áreas donde no puedes avanzar? Eso lo vas a ver cuando veas en qué casa está ese Saturno, pero básicamente la forma en la que te pones el palito en la rueda es muchas veces a través de la autocrítica o de estar siempre disconforme al punto de esa histeria que hace que nada te venga bien, pero que al mismo tiempo te genera esta disconformidad que pensás que nace de vos y que en realidad es otra forma que tenés de ponerte trabas para no ir y hacer, que es justamente la esencia virginiana. Te mando un abracito. Chao, chao, chao.